Acepté con la hermana Cho la obra de Dios de los últimos días. Su comprensión de las palabras de Dios es pura y ha avanzado rápido en la vida. Al principio, yo la admiraba. Pero con el tiempo, he visto cómo los hermanos del grupo la alaban por su buen calibre y disfrutan interactuar con ella. Empecé a sentir celos de ella. No soy peor que la hermana Cho. Entonces, ¿por qué todos la halagan y a mí no? ¿Yo no he progresado también? Empecé a competir y a buscar ser mejor que ella. Cuando enseña bien en las reuniones, me siento incómoda. Sé que ese tipo de pensamiento no es correcto y me perturba mucho, pero no sé qué hacer al respecto. ¿Alguna ha experimentado algo similar? ¿Cómo lo superaron? Yo también he experimentado celos. Cuando iba a la universidad, mi mejor amiga y yo íbamos a la misma iglesia. La iglesia quería cultivarnos a las dos y entrenábamos juntas. Ella tenía un don natural para tocar instrumentos y para bailar, y era muy elocuente. Todos los hermanos la admiraban y disfrutaban pasar tiempo con ella. Al ver eso, yo pensé, los hermanos piensan muy bien de ella. ¿Qué piensan de mí? ¿Piensan que no estoy a su altura? Estos pensamientos me hacían sentir celos de ella. Sentía que ella acaparaba la atención y me hacía quedar mal a mí. Desde entonces, cada vez que la veía, me sentía extrañamente alterada. Había sido mi compañera de clase, de trabajo y mi mejor amiga. Pero por mis celos hacia ella, no podíamos interactuar normalmente y nos fuimos separando. Vivíamos bajo el mismo techo, pero apenas nos hablábamos. Solo verla entrar en la habitación me arruinaba el humor. Yo podría estar sonriendo, pero al verla se me borraba la sonrisa. De a poco, mis celos empezaron a convertirse en odio. Después, un pastor nos puso a las dos a cargo de las salas en la iglesia y de unos equipos. Aproveché la oportunidad para hacerla trabajar. Si no podía hacerlo todo, la reprendía. Y le hacía sentir que no podía hacer nada. Sentía desdén por ella. Si no puedes hacerlo, entonces lo haré yo. Qué mala suerte es trabajar contigo. Sería mejor trabajar con otra persona. A veces hablaba mal de ella ante los hermanos. Decía que era perezosa y lenta, para mostrarles que ella tenía deficiencias y que yo era mejor que ella. Seguí diciendo que era perezosa y el pastor dejó de confiar en ella. Me puso a mí sola a cargo de las salas. Durante los 5 años que convivimos, siempre competí con ella en secreto. Nunca tuve un momento de paz. Vivir con celos es muy doloroso. Sí. Le confesé mis pecados al Señor muchas veces, pidiendo que me diera tolerancia y paciencia. Pero los celos eran como podredumbre en mis huesos, que nunca sanaba. Así es. Sí. Vivir en ese estado es muy difícil. Yo también estoy orando mucho a Dios y decido dejar de tener envidia. Pero la siguiente vez que pasa algo, no puedo evitarlo. Sí. Y me doy cuenta de que es muy difícil abandonar los celos. Sí. Es muy cierto, en 2018 acepté la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Unos meses después asumí el deber de riego. Los hermanos disfrutaban mi enseñanza y me admiraban de verdad. Pero pronto, la hermana Liu, una recién llegada, a quien yo había regado, fue elegida como líder de iglesia. Este cambio de posición fue un golpe a mi orgullo. Yo había creído en Dios más tiempo que ella, pero ahora ella era mi líder. ¿Qué pensarían de mí los demás? Sabía que la casa de Dios no hace distinción entre los estatus, pero no podía controlar mis celos hacia ella y me sentía muy insatisfecha. Yo podía sufrir y pagar un precio al cumplir mi deber, y no era peor que ella. Entonces, ¿por qué le elegían a ella antes que a mí? Sentía que me había robado mi estatus y la atención. Estaba triste y me costaba aceptar esa realidad. Oír su nombre o su voz en una reunión alcanzaba para alterarme, hasta el punto en que ya no quería hablar con ella, no quería trabajar con ella. Al cumplir mi deber siempre me comparaba con ella y veía si se equivocaba. Hasta quería burlarme si lo hacía. Para demostrar que yo era mejor, cuando yo lideraba una reunión, siempre dejaba que iniciara ella.
Si su enseñanza era pobre, me reía de ella en secreto. Y si su enseñanza era buena, y yo entendía su razonamiento, pensaba cómo podía compartir enseñanza mejor que ella y hacer que los otros vieran que yo no era peor que ella. Cuanto más luchaba así, más oscuro se volvía mi estado. Y mi pensamiento se nublaba. No podía encontrar luz en la palabra de Dios y no tenía nada que enseñar. Al punto que ya no sabía cómo liderar las reuniones. En ese estado oscuro, estaba muy perdida. No sabía si debía hablar de esto con los demás, pero temía que, si lo hacía, me despreciarían. Luché con esto varias veces, pero siempre temía decir algo. Y me resigné a ser prisionera de los celos y el odio. Ese tiempo fue como si estuviera enferma de gravedad. No podía comer de día y no podía dormir de noche. Cada día era triste y deprimente. Después fui ante Dios llorando y le oré. Oh Dios, hay mucha oscuridad y sufrimiento en mi corazón. Estos celos me atormentan a muerte. Oh Dios, por favor, sálvame. Unos días después vi un pasaje de las palabras de Dios. Como alguien honesto, primero debes desnudar tu corazón, de modo que todos puedan mirarlo, ver todo lo que estás pensando y atisbar tu verdadero rostro. No debes disfrazarte ni encubrirte para verte bien. Solo así confiarán todos en ti y considerarán que eres honesto. Esta es la práctica más fundamental y es el prerequisito para ser una persona honesta. Siempre estás fingiendo, aparentando santidad, fingiendo virtud, finges grandeza y cualidades morales elevadas. No permites que nadie vea tu corrupción y tus defectos. Presentas una falsa imagen de ti a las personas para que crean que eres recto, noble, abnegado, imparcial y desinteresado. Esto es engaño. No te pongas un disfraz y no te encubras. Más bien exponte a ti y a tu corazón para que todos vean. Si puedes abrir tu corazón para que otros lo vean y puedes exponer todos tus pensamientos y planes, tanto los positivos como los negativos, todo por igual, entonces ¿no estarás siendo honesto? Si puedes desnudar tu corazón ante los demás, Dios te verá y dirá, has desnudado tu corazón ante los demás, sin duda eres honesto frente a mí también. Si solo desnudas tu corazón ante Dios en privado y finges ser noble y virtuoso, o justo y desinteresado en compañía de otros, entonces, ¿qué va a pensar y decir Dios? Él dirá, eres auténticamente deshonesto, eres totalmente hipócrita y mezquino, y no eres una persona honesta. Así Dios te condenará. Si deseas ser honesto, entonces, independientemente de lo que hagas, delante de Dios o de otros, deberías abrirte y exponerte. ¿Es esto fácil de lograr? Requiere tiempo, requiere una batalla interna y debemos practicar constantemente. Poco a poco, nuestro corazón se abrirá y podremos exponernos. Amén. Al leer sus palabras entendí que a Dios le agradan las personas sinceras y que espera que podamos abrir nuestro corazón. No importa si es algo bueno o si son nuestras corrupciones, hay que ser sinceros. No deberíamos abrirnos solo ante Dios, sino ante los demás, sin engaño alguno. Sí. Pero yo mostraba solo mi mejor cara. No quería que los hermanos vieran mi lado malo. ¿No es algo deshonesto? Dios detesta eso. Con razón, cuanto más quería disfrazarme u ocultar quién era, guardar las apariencias y proteger mi estatus, más oscuridad y sufrimiento sentía. No podía seguir disfrazándome. Debía abrirme y ser honesta. Sí. Amén. Al entender la voluntad de Dios, me abrí con los líderes y con los hermanos sobre lo que había estado viviendo. Sí. Y le conté a la hermana Liu sobre los celos que sentía hacia ella en mi corazón. Me sorprendió que los hermanos y las hermanas no me despreciaron. Y la hermana Liu también compartió sobre su propio estado. Nos arrodillamos ante Dios y oramos arrepentidas.
Tras abrirme ante la hermana Liu, la brecha entre nosotras se achicó y pudimos llevarnos bien otra vez. Gracias a Dios. Ser honesto es maravilloso. Abrirse y exponer estas cosas negativas y corruptas es muy liberador. Abrirnos es una senda de práctica y un inicio para practicar la verdad. Sí. Exacto. Después aún tenía algo de celos hacia la hermana Liu en nuestras interacciones, pero ya no quería competir más. Fui ante Dios y oré para que Él maldijera los celos que aún sentía. También hice un poco de introspección para encontrar la raíz y la esencia de mis celos. Luego, un líder me mostró un video sobre las palabras de Dios. Vamos a verlo. Está bien. Dios Todopoderoso dice: tan pronto como algo involucre posición, prestigio o reputación, el corazón de todos salta de emoción y cada uno quiere siempre sobresalir, ser famoso y ser reconocido. Nadie está dispuesto a ceder. En cambio, todos quieren siempre competir, aunque competir sea vergonzoso y no se permita en la casa de Dios. Sin embargo, si no hay controversia, no te sientes contento. Cuando ves que alguien sobresale, te pones celoso, sientes odio, te quejas y sientes que es injusto. ¿Por qué yo no puedo sobresalir? ¿Por qué siempre es aquella persona la que logra sobresalir y nunca es mi turno? Luego surge el resentimiento en ti. Tratas de reprimirlo, pero no puedes. Oras a Dios y te sientes mejor por un rato. Pero cuando te encuentras nuevamente con este tipo de situación, no puedes superarla. ¿No muestra esto una estatura inmadura? ¿No es una trampa la caída de una persona en tales estados? Son los grilletes de la naturaleza corrupta de Satanás que atan a los humanos. Debes aprender a dejar ir estas cosas y hacerlas a un lado, a recomendar a otros y permitirles sobresalir. No luches ni te apresures a sacar ventaja tan pronto como te encuentres con una oportunidad para sobresalir u obtener la gloria. Debes aprender a retroceder, pero no debes demorar el desempeño de tu deber. Sé una persona que trabaja en silencio y fuera de la mirada de la gente, y que no alardea delante de los demás mientras lleva a cabo su deber con lealtad. Cuanto más dejes ir tu prestigio y estatus y más hagas a un lado tus propios intereses, más tranquilo estarás, más espacio se abrirá en tu corazón y más mejorará tu estado. Cuanto más luches y compitas, más oscura será tu condición. Si no lo crees, inténtalo y observa. Si quieres cambiar esta clase de condición y si no quieres ser controlado por estas cosas, entonces primero debes hacerlas a un lado y abandonarlas. De otra manera, cuanto más luches, más oscuridad te rodeará y los celos y el odio dentro de tu corazón aumentarán y tu deseo de obtener se hará más fuerte. Cuanto más fuerte sea tu deseo de obtener, menos capaz serás de lograrlo. Y a medida que obtengas menos, tu odio aumentará. A medida que tu odio aumente, te volverás más oscuro por dentro. Cuanto más oscuro seas por dentro, más pobremente llevarás a cabo tu deber. Cuanto más pobremente lleves a cabo tu deber, menos útil serás. Este es un círculo vicioso interconectado. Si no puedes nunca llevar a cabo bien tu deber, gradualmente serás eliminado. Amén. De las palabras de Dios aprendí que la raíz de los celos es la búsqueda de prestigio y estatus. Cuando Satanás nos corrompe, yo soy el único señor del universo y no puede haber más que un macho alfa. Son pensamientos satánicos e ideas que aceptamos en el corazón. Sí. Llegamos a pensar que obtener prestigio y estatus es una meta de vida apropiada. A donde vayamos, deseamos la admiración de los demás y ser el centro de atención y admiración de todos. Cuando sentimos que alguien nos supera y esa persona nos mantiene fuera del centro de atención, entonces los celos pueden surgir. Nos obsesionamos con cómo ser mejor que esa persona, al punto en que empezamos a odiarla, excluirla y suprimirla. Es cierto. Lo que causa sufrimiento a nosotros y a la persona. Al recordar mi situación con mi amiga, unos años antes, como ella era mejor que yo, todos la miraban sin importar dónde estuviéramos. No había momento para que yo disfrutara
ser el centro de admiración de los hermanos y yo sentía que no valía absolutamente nada. Compararme con ella era un gran golpe a mi cara, mi prestigio y también mi vanidad. Para recuperar mi equilibrio interno, me aproveché de sus debilidades y me vengué. Incluso la menospreciaba enfrente de los demás. Tras aceptar la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso, sabía que Dios odia a los celosos y a los que buscan estatus. Pero quedé muy resentida cuando la hermana Liu fue electa líder. Sentía que había robado mi posición y solo verla me molestaba. Incluso aprovechaba la oportunidad de liderar reuniones para competir con ella. Y quería avergonzarla frente a los demás. Al reflexionar sobre esto, vi cuán astuta y malvada estaba siendo. No tenía ni una pizca de humanidad normal. Lo pienso ahora. Si hubiera obtenido esa posición y todos me hubieran admirado y apoyado, pero sin que yo estuviera en la senda de buscar la verdad y sin que mi carácter hubiera cambiado, ¿al final no me habría despreciado y eliminado Dios? Así es. Tras esa experiencia, entendí que buscar la fama y el estatus no es una senda de vida correcta. Y de a poco empecé a abandonar mis celos. Gracias a Dios. Tu enseñanza me ayudó a darme cuenta de algunas cosas. Vivir en un estado de celos, compitiendo y comparándome con otros siempre, surge del control por la fama y el estatus. Sí. Que son cosas peligrosas de buscar. Sí. No lo habría entendido sin tu enseñanza y análisis. La fama y el estatus causan mucho sufrimiento. Eso me recuerda a las palabras de Dios. Leamos juntas. Está bien. Satanás usa la fama y la ganancia para controlar la mente del hombre, hasta el punto en que solo puede pensar en ellas. Por fama y ganancia, luchan, sufren y soportan humillaciones. Son capaces de sacrificarlo todo y hacen cualquier juicio o decisión por fama y ganancia. Así, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y carecen de toda fuerza y del valor para deshacerse de esas cadenas. Sin saberlo, llevan sobre sí estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad en aras de esta fama y ganancia. La humanidad evita a Dios y le traiciona y se vuelve más y más perversa. Y así, cada generación es destruida entre la fama y ganancia de Satanás. Consideremos ahora, ¿no son detestables los siniestros motivos de Satanás? Tal vez hoy no podáis calar todavía sus motivos siniestros, porque pensáis que no podéis vivir sin fama y ganancia. Creéis que si las personas dejan atrás la fama y la ganancia ya no podrán ver el camino, ni sus metas adelante, que su futuro se volverá oscuro, tenue y sombrío. Sin embargo, poco a poco todos reconoceréis un día que la fama y ganancia son grilletes monstruosos que Satanás usa para atar al hombre. Cuando llegue ese día, te resistirás por completo al control que Satanás tiene sobre ti y a los grilletes que Satanás usa para atarte. Cuando desees deshacerte de las cosas que Satanás inculcó en ti, romperás definitivamente con Satanás y detestarás verdaderamente todo lo que él te ha traído. Solo entonces la humanidad sentirá verdadero amor y anhelo por Dios. Amén. Las palabras de Dios revelan el peligro y la esencia de buscar fama y ganancia. Es uno de los trucos que Satanás usa para corromper y engañar a las personas. Sí. Las cadenas con las que nos ata. Satanás quiere que siempre busquemos la fama y la ganancia para que nuestra ambición crezca y se infle, hasta que nos perdamos en lo profundo de este vórtice y no podamos salir. Así es. Algunos no buscan la verdad, luchan por ser líderes para ser admirados, y no pueden evitar exaltarse y dar testimonio de sí mismos. Hasta menosprecian y juzgan a otros. Para ganar un mayor estatus, algunas personas esconden sus deficiencias y engañan a otros. Se hacen más falsos y arteros. En cuanto a esos anticristos expulsados de la iglesia, ponen la posición y la reputación ante todo.
Son celosos y odian a los que los superan, a los que buscan la verdad y amenazan su estatus. Nada los detiene al excluir, reprimir y castigar a otros. Y ansían expulsar a otros para tener todo el poder. Sí. Al final, es tal su maldad, se resisten a Dios y ofenden su carácter, así que los expulsa y elimina. Satanás corrompe y devora a las personas a través de la fama y el estatus. Y así las atrae hacia la muerte y el infierno. Sí. Sin entender, la verdad no podemos ver la esencia y las consecuencias de buscar fama y estatus. Y entonces los ponemos en un pedestal. Violamos la verdad, hacemos el mal y nos oponemos a Dios para obtenerlos. Exacto. De hecho, aunque los hermanos cumplen diferentes deberes en la iglesia, para Dios, todos somos seres creados sin distinción entre estatus alto y bajo. Sí. Lo que a Dios le importa es si somos sinceros y le obedecemos a Él. Si amamos la verdad y buscamos la verdad, si en verdad vemos eso, no envidiaremos a nuestros hermanos por la fama y el estatus, sino que podremos trabajar juntos en armonía y cumplir nuestros deberes unidos para satisfacer a Dios. Sí. Como dicen las palabras de Dios, las funciones no son las mismas, hay un cuerpo. Cada cual cumple con su obligación, cada uno en su lugar y dando lo mejor. Por cada chispa hay un destello. Y buscando la madurez en la vida y estaré satisfecho. Amén. Dios es imparcial y es justo con todos. Y nos otorga diferentes habilidades y diferentes propósitos a cada uno. La voluntad de Dios es que nos esforcemos por satisfacerlo y por cumplir nuestro deber como seres creados, en la posición en la que Dios nos ubicó. Así podemos satisfacer a Dios y recibir sus elogios. Sí. Sí. Y leí unas palabras de Dios sobre trabajar juntos en armonía. Leamos ahora. Claro. Cooperar con hermanos es un proceso de compensar debilidades de unos con fortalezas de otros. Tú compensas las deficiencias de otros con tus puntos fuertes. Y también es así a la inversa. Esto es recurrir a las fortalezas mutuas y cooperar en armonía. Solo al cooperar en armonía puede la gente ser bendecida ante Dios. Cuanto más se experimenta, más realidad se tiene, más brilla la senda, más en paz está la mente. Amén. Amén. Tras leer este pasaje, vi una escena de práctica clara y comprendí mejor la voluntad de Dios. Sí. Debía cooperar con la hermana Liu en armonía y cumplir nuestros deberes juntas. Le pedí a la hermana Liu una charla sincera. Hablamos de los problemas que encontrábamos en nuestro deber y buscamos la verdad para solucionarlos. Con el tiempo, perdí mi deseo de competir con ella. Mi corazón estaba mucho más libre y me sentía más relajada. Gracias a Dios. Aprendí mucho de la hermana Liu cuando trabajamos así, juntas en armonía. Con todo esto, gané una mejor comprensión de la voluntad de Dios. De hecho, Dios nos pone alrededor personas que son mejores que nosotros, para que podamos absorber y aprender de sus buenas cualidades, para compensar nuestras deficiencias. Sí. Así podemos recorrer una senda más recta y crecer más rápido. Esta es la gracia y la bendición de Dios. Así es. Así es. Solía ser de mente muy estrecha como para reconocer el amor de Dios. Al recordar mi conducta celosa, fui tan tonta e infantil. Sí. Si podemos superar a todos los que nos rodean, ¿cómo podemos aprender? Creceríamos lentamente en ese tipo de entorno y seríamos arrogantes y autosuficientes, lo que no nos ayuda para nada. Sí. Con esta enseñanza veo que fue muy significativo que Dios pusiera a una hermana que era más fuerte que yo a mi lado. Debo superarme a mí misma y cooperar con ella para cumplir nuestro deber y satisfacer a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios.